Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de simracingcoach.com. Soy Carlos Casas y en el día de hoy vamos a explicar una utilidad muy interesante para poder duplicar, incluso triplicar las funciones de nuestro volante. Realmente esto vale para cualquier volante del mercado, ya sea comercial o no, Logitech, Tourmaster, Fanatec o bien los personalizados, incluso para botoneras que tengamos en nuestro cockpit. Es totalmente válido. Entonces, se trata de la aplicación Joy2K y bueno, esto básicamente, esta aplicación que ya la vimos en su momento, lo que hace es emular cualquiera de los pulsadores a una tecla, a un carácter alfanumérico. Entonces, en este caso, vamos a, por ejemplo, a abrir la opción básica. Antes de nada, bueno, aquí tenemos listado de joysticks que detecta. Tengo más, pero aquí en Options podéis elegir el número de joysticks que queréis que se vean. Entonces, en el caso de que tengáis varios, que por supuesto vais a tener, porque la pedalera, algún shifter que tengáis externo, volante y demás, pues aquí ponéis el número de joysticks y entonces ya os aparecerán el listado. Luego recomiendo que dejéis esta opción aquí, la stick por 2 o por 1, y luego por supuesto el número 32. ¿Por qué? Porque de esta forma conseguiremos que nos haga una especie de joystick virtual, nos amplía hasta 32 botones, aunque nuestro panel tenga menos, realmente conseguiremos 32 y luego os explicaré cómo hacer una función muy interesante para duplicar las funciones. Entonces, una vez tengamos esto configurado así, pues nada, aquí sería, por ejemplo, pues no sé, vamos a pulsar, por ejemplo, el botón amarillo, ¿vale? Que tenemos aquí a la derecha del panel y vemos que es el número 5. Bueno, pues doble clic, esta sería la función estándar, la estándar que no duplicaría por supuesto nada, pero para que lo veáis, vamos a poner, por ejemplo, que sea la tecla A y entonces simplemente al pulsar el botón número 5, vamos aquí al notepad y lo veréis. Veis cómo duplica y emula como si pulsáramos la tecla A, que por supuesto luego en el simulador, prácticamente todos los simuladores lo permiten, ya sería ir a la opción que queramos a la hora de mapear, pues no sé, el pit lane, el reparto de frenada, push to talk, el que queramos, y poner la tecla en cuestión. Vale, esa sería la opción básica, que ya digo no es para este vídeo en concreto, porque con esto no duplicaríamos ninguna función. Le damos a clear para resetear los valores y bueno, ¿cómo haríamos? Habría dos métodos, ¿vale? Que se podrían luego incluso juntar, con lo cual se podría hasta triplicar todas las funciones de nuestro volante. Vemos la primera, que sería doble función para cada pulsador, dependiendo de si la pulsación es corta o larga. Por ejemplo, el botón número 5, doble clic, y aquí tenemos que ir a la opción de Keyboard 2, que es la opción avanzada. Le decimos en la opción 1, por ejemplo, la letra A, y la opción 2, el número 1. Y tenemos que seleccionar esta de aquí, que es Switch depending on how long the button is pressed, que es el tiempo que va a estar pulsado el botón para diferenciar de uno a otro. Entonces, por defecto vienen 500 milisegundos, que es medio segundo. Se puede cambiar, pero bueno, con 500 yo lo veo bastante bien. ¿Qué significa? Que hasta 500 milisegundos nos emulará la tecla A y pasados ese tiempo será el 1. Le damos OK. Veis como aquí ha puesto pulsación short, corta, la A, y larga 1 del 5. Vamos al notepad y veis, vamos a hacer una corta, sale la A. Y ahora mantenemos medio segundo, soltamos medio segundo o más tiempo, no hay problema, ¿vale? Y veis cómo nos sale el 1, corta y larga. Vale, este es el primer método, con lo cual de esta forma, en este panel en concreto, en el cual tenemos 16 funciones, si teniendo en cuenta, muy importante, que esto es válido pues para pulsadores, switches, que podamos mantener pulsada
la función el tiempo que queramos. En el caso de los rotaris direccionales que van de derecha a izquierda, como la pulsación es temporal, o sea, detecta la pulsación y desaparece, ¿no? Entonces ahí no podríamos mantenerla. Con lo cual, en este panel, si tenemos 16 por 2 serían 32 pulsaciones, le quitamos los 4 giros que son derecha a izquierda del rotary 1 y derecha a izquierda del rotary 2, 32 menos 4 tendríamos hasta 28 funciones en este panel. Esta sería la primera opción. Y la segunda sería con botones combinados. Hay que comentar que iRacing ya lo hace de forma nativa. De hecho, voy a dejaros en la información del vídeo un enlace a un tutorial que hizo Borja Zazo, ¿vale? Pero aquí lo vamos a explicar para el resto de simuladores. Entonces, haríamos lo siguiente. Iríamos a Options y pulsaríamos en Configure Buttons Alias. Entonces ahora se trata de elegir uno de los botones que no detecta nuestro panel. En este caso, como os he comentado, se crea un joystick virtual en el cual detecta los botones, pero por ejemplo en nuestro volante el 32 no existe. Con lo cual vamos a decir que el 32 sea la unión de dos pulsadores. Por ejemplo, el botón número 3, que es el que os he explicado, el negro de la derecha, que vamos a sacrificar, porque va a ser el típico que usamos a veces en el teclado de Shift 1 o Alt GR, ¿no? Una tecla que usaremos para duplicar funciones, el 3. Y luego, por ejemplo, pues vamos a elegir el rotary de la izquierda, pero el modo pulsador, porque tiene pulsador. Perfecto, veis aquí abajo como el 32 se compone ahora mismo de la unión de estos dos, del 3 y del 9. Vamos al joystick 1 y si os fijáis, si yo pulso el 3 se ilumina el 3, si pulso el 9, pero si pulso el 3 y el 9 se ilumina el 32, ¿vale? Y ahora iríamos a mapear. El 3 lo dejamos en Disable porque es el que vamos a sacrificar, no va a tener ninguna función en concreto. El 9, por ejemplo, en función básica, pues vamos a poner que sea la A, y el 32 que sea el 1, ¿vale? Vamos aquí al Notepad, si el 3 no hará nada, el 9 la A, pero si pulso 3 y 9 sale el 1, ¿de acuerdo? Pero esto unido a lo que os he explicado al principio de doble función por pulsador, que es dependiendo si es corto o largo el tiempo de pulsación, pues ganaríamos hasta 3 funciones. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos aquí al 9, Keyboard 2, que es la función avanzada, pulsación corta la A y pulsación larga la B, y elegimos esta opción de aquí, que es 500 milisegundos dependiendo de uno u otro. Se puede cambiar, pero con este va bastante bien. Ok, y aquí ya nos aparece pulsación corta o larga. Pues nada, vamos al Notepad, otra vez el 3 no hace nada, el 9 pulsación corta la A, pulsación larga sale la tecla B, y ahora el 3 y el 9 el 1, con lo cual ya hemos ganado 3 funciones. ¿Qué significaría? Que estas dos técnicas unidas nos darían más de 40 funciones en este panel en concreto. Entonces yo creo que es una utilidad muy interesante que os puede venir muy bien. Y nada, os invito a que en la pestaña en la caja de comentarios pongáis vuestras dudas y opiniones. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.